amigos de la Resistencia, buenos días Europa y buenas tardes en Dubái. Estoy aquí con la general Isa, Rafael Lagos y Manuel Díaz, que nos hacen favor de acompañarnos en un programa para el cierre de las campañas y también por si hay dudas sobre el voto, el conteo de votos y todas las dudas que la general Isa ha ido recolectando. Adelante, por favor, los dejo y bienvenidos. Muchas gracias, Tere. Muy buenas noches. Un gusto estar con todos ustedes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Rafa? Un gusto estar de verdad entre amigos y hablar de algo muy importante. Como saben, hoy es el último día para platicar sobre la elección más importante de México, que son la de este año 2021. ¿Por qué? Porque nos estamos jugando el todo por el todo. Nosotros como ciudadanos vamos a decidir qué queremos. Si un país libre, si tenemos que defender nuestra democracia, nuestras instituciones, el futuro de nuestros hijos, que tengan estudios de excelencia y no un adoctrinamiento como podrían tener si no ponemos solución, y estar conscientes de lo que es el voto útil y por qué tiene que ser el voto útil. Entonces, le doy la palabra a Manuel. ¿Qué opinas de lo que estamos hablando ahorita, Manuel? Bueno, para mí es verdaderamente claro y no tengo ninguna duda ni ningún engaño. Ahorita no es necesario y no ha sido fundamental el poder analizar a detalle propuestas, trayectorias, y lo único que se necesitaba en este momento y se necesita, y creo que lo hemos logrado, es una unión entre los ciudadanos mexicanos que pensamos diferente, una unión entre la gente que en algún momento creyó o creímos en las propuestas de cambio, muy necesario shock ante unas circunstancias de inequidad que había en el país, ante unas circunstancias de privilegios que siguen habiendo y que no se acabaron. Aquí la gran pregunta es, ¿hacia dónde vamos a emitir nuestro voto? Y realmente solo hay dos opciones. Una opción que es darle continuidad y otra oportunidad a la 4T de seguir. Una opción la cual numéricamente no es sostenible. A pesar de la pandemia, tenemos indicadores previos a la pandemia que ya nos decían que la tendencia iba a ser totalmente mala, totalmente a la baja, que no iban a seguir fluyendo las inversiones, aunque traten de mentir, como los últimos datos que dio Tatiana Cloutier, que se atrevió a decir que había 14% más de inversión extranjera directa, y el mismo gobierno, a través de dos pejistas, destacados economistas como Jonathan Heath y como Gerardo Esquivel, tuvieron que salir a desmentir. En realidad estamos por debajo del 29% de reducción de inversión extranjera directa, espantando dinero, espantando a la gente, aumentando la violencia, aumentando la pobreza, desabasteciéndonos de cosas básicas como infraestructura carretera, medicinas, derechos fundamentales para la mujer, derechos fundamentales para las comunidades alternas. Y de ahí una cantidad de cosas que se han venido destruyendo, principalmente los contrapesos. Contrapesos en las organizaciones que son y fueron creadas para eso. Y lo curioso aquí es que muchas de estas organizaciones y muchas de estas cuestiones que aquí hablamos fueron hechas y apoyadas y a propuestas de la izquierda que en teoría representaba Andrés Manuel López Obrador. Aquí estamos ante la disyuntiva de decirles, después de casi 3 años, síganle, el Congreso les va a seguir diciendo que sí a todo, la Suprema Corte va a estar de rodillas, los organismos autónomos van a estar totalmente supeditados al miedo que les tienen, o nos unimos, gente que pensamos muy diferente, gente que quizá veamos otra estructura del país, pero que decimos ya basta, que decimos tuviste tu oportunidad, que decimos caminamos muchos junto a Andrés, años y años creando estas instituciones que hoy se debilitan. El esfuerzo del PAN, que fue un verdadero esfuerzo por hacer las cosas diferentes, por hacer las cosas bien a su modo, con sus creencias, pero siempre buscando un país de instituciones y de Estado de Derecho. El PRI, que tuvo el valor, después del golpe del 88, de reformarse y de hacer muchas
cuestiones e iniciativas que lograron atraer inversiones, que lograron darle más libertades a la gente, que lograron un país más sustentable en cuestión de ecología, pues todos esos pequeños avances que dejaban mucha corrupción atrás, que dejaban muchos favoritismos atrás, pero que eran avances, hoy parecen destruidos y a capricho. Estamos votando contra retomar el camino y reconstruir nuestro país en la vía que íbamos con sus defectos y virtudes y corregirlas, o una vía autoritaria, a capricho, a modo y permitiendo todo tipo de las prácticas que, como dijo Broso, prometió erradicar. Pues coincido plenamente con el análisis que hace Manuel Díaz, me hace un resumen bastante completo de lo que hay. Difícilmente podría yo agregar algo si no fuera nada más con otras palabras, pero la verdad es que muy bien, Manuel. Muchas gracias, Rafa. Quiero resumir básicamente lo que dijo Manuel, pero que pienso igual. Hoy tenemos dos opciones. Una, la vía de apoyar el modelo que nos está llevando hacia un modelo autocrático, esto es la concentración del poder en una sola persona, lo cual, si además obtienen la mayoría en la Cámara de Diputados Federal, que es lo más importante para mí en esta elección, como dice Manuel, les va a dar permiso de reformar la Constitución a su antojo y por lo tanto permitir cosas como, si bien el presidente no ha dicho que no se va a reelegir, pero ya dio el modelo en la Suprema Corte de Justicia de ampliación de mandato. Y son esas formitas que usa la 4T de cambiar el lenguaje y cambiar un poco las formas, pero al final el resultado es el mismo. Simplemente te quedas más tiempo del tiempo para el cual fuiste electo y eso, a partir de eso, ya se llama dictadura. Por lo tanto, yo fui muy reticente durante estos 2 años y medio de gobierno a hablar de dictadura, porque pues hay que ser serio en el análisis. Pero ya hoy yo mismo me he tenido que recatar y decir, ya estamos en camino a la dictadura. Y eso es lo que está en juego en la elección del próximo domingo. Sí a la democracia, sí a la libertad o sí a la dictadura. Y con ello el fin de nuestra libertad. Tenemos, por ejemplo, el fatídico día sobre lo que sucedió con la línea 12 del metro, que eso les bajó muchos puntos. Tenemos lo de la medicina de los niños que están enfermos con cáncer que no se las proveen y muchas cosas que les están bajando puntos. Aparte, la gente duda mucho por la falsedad que hay en las, ¿cómo se llama? En los otros datos, exacto. Que si va ganando Morena, que si va perdiendo el PAN, que si la alianza no está bien, que si no se llevan, que si son chapulines. O sea, hay muchas cosas que la gente duda si vamos por el buen camino. Entonces, pues aquí tenemos al doctor Raimundo Tenorio. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto saludarles. Gracias, Buenas Isa. Noches. Estábamos platicando, Manuel, Rafael Lagos, y yo, que nos estamos yendo directamente a una dictadura. Si la gente no vota con conciencia, podemos perder nuestra democracia. ¿Tú cómo ves de lo que estamos platicando, Raimundo? Bueno, desde luego, antes de la dictadura estamos en pleno autoritarismo, que sería una condición previa justamente a una dictadura, en donde la concentración del poder en un solo hombre, en una sola institución, que en este caso es la institución presidencial, no tiene contrapesos. Entonces, de ahí el concepto de autoritarismo y que la gente de a pie lo entiende, créanme que lo entiende y lo ve desde el momento en que surge en la prensa o en los medios electrónicos información de que el poder legislativo se somete a las decisiones por mayoría, que es Morena, del presidente. Sobre todo lo que percibe muy clara las personas que están ahí, el pueblo bueno, es estos conceptos de que sin el cambio al texto ni con una sola coma, como fue el caso de la reforma educativa o llamada contrarreforma educativa. Eso sí lo agarra el pueblo, créanmelo. Y entonces cuando el pueblo percibe que hay un poder legislativo que no le cambia ni una coma
ni a la contrarreforma educativa, ni a la ley de hidrocarburos, ni a la ley de la industria eléctrica, y uno les devuelve al pueblo justamente el que esta condición de que no hay contrapeso es la concentración del poder en un solo hombre, entienden lo que es el autoritarismo. Yo hago estas pruebas de carácter social pues en mis círculos cercanos, ¿verdad? Con mi doméstica, con su familia y con otras personas que, repito, no es peyorativo el decir que pues tengan un menor nivel de entendimiento político, pero entienden, al igual que cuando tenemos un poder judicial que pues falla en sus procedimientos, sobre todo de seguridad. Es decir, para ese pueblo bueno, quien falla no es Andrés Manuel, son justamente el Poder Judicial, pero cuando también escuchan en una interpretación fraternal y cordial, el decirles, bueno, que tampoco es un contrapeso que de todas las formas esté funcionando, entonces sí ven a este Mesías que, justamente como el mensajero de la palabra divina en el cual deben de creer. Pero entonces las fallas que tiene ese autoritarismo, afortunadamente, es el que no tenga esta capacidad todavía, esta capacidad de convencimiento total de que la concentración del poder en un solo hombre es lo que quiere el pueblo. Entonces, ahí sí me parece que es una ventaja para poder detener justamente la condición de una dictadura. No, ya cuando es una dictadura, incluso hasta las fuerzas castrenses toman prácticamente parte del poder, obviamente en la persona en este caso del presidente, y entonces sí, ya estamos hablando de la desaparición de garantías individuales, los llamados derechos humanos, algunos de ellos. Entonces sí, ya el paso a una dictadura, bueno, pues ya lo conocemos, ¿no? Lo que son las condiciones de algunos del vecindario, ¿no? Como Cuba, como Venezuela, en su momento Bolivia estaba transitando también hacia ello, y que para instaurar una dictadura, pues se requiere de la reelección. Entonces, justamente ese camino hacia una dictadura, pues es estas insinuaciones que también hemos tenido de carácter legal por un poder legislativo que no es contrapeso y además con toda la mala maña, sí, de probar y de medir fuerzas con respecto al de extender el poder judicial. Entonces, esa sería mi primera opinión, ¿no? Con respecto a que estamos en esta fase de autoritarismo y que es peligroso pasar a la otra fase de dictadura. Sí, hay muy poca cultura cívica en México, porque mucha gente cree de verdad, porque he estado en campaña ahorita, mucha gente cree que al que queremos quitar es a López Obrador, que pues bueno, sí sería cierto, pero bueno, por el momento les tengo que decir que no estamos quitando al presidente, que estamos votando por tener un Congreso equilibrado, en donde las leyes no salgan en detrimento de todos, en que le pongan un alto al presidente en lo que planea para el futuro de él. No es para el futuro de México, es para el futuro de él, para lo que le conviene. Bueno, yo feliz de secundar lo que acaba de decir Raimundo. Perdona mi cara de emoción cada que platico contigo, Raimundo. Es admirable cada que te leo y te leo mucho, y cada que opinas estás, pero en lo correcto, ¿no? Nos das mucha luz con tus análisis. Pero lo que tú dices es correcto. O sea, esto está siendo una especie de totalitarismo tirano, le llamo yo, porque usa unas formas modernas. Se ha modernizado la manera a través de la propaganda de cómo están llegando a la gente y cómo están cambiando la visión de las cosas. Incluso con los datos más burdos, antes de que tú nos hicieras favor de acompañarme, mencionaba la famosa cifra de la inversión extranjera directa del 14% de Tatiana Cloutier, ¿no? Que con los mismos datos, su misma gente la hizo trizas diciéndole que pues vamos en menos casi 30. Yo invitaría a tener mucho cuidado con la palabra dictadura. Efectivamente, una dictadura muy probablemente no podríamos estar hablando. Una dictadura tiene otro paso, pero sí seguiría con esta parte de que podríamos ir en un camino. Hoy en día estamos, y lo voy a repetir las veces que sea necesario, destruyendo lo que se construyó. Y destruyendo lo que se construyó, y perdonen que sea repetitivo, es lo mismo que Andrés ayudó a cimentar.
Es lo mismo que el movimiento que él encabezó ayudó a cimentar y repito, es lo mismo que el PAN hizo por muchos años, ir poniendo estas piedritas constructoras, es lo mismo que el mismo PRI con sus reformas, con sus luchas internas también fue capaz de hacer y muchísimas organizaciones de la sociedad civil participamos para que esto fuera tomando algunos pilares, quitando los excesos. Hoy la lucha es, queremos seguir fortaleciendo, mejorando esos pilares, o queremos dejar que una persona en sus caprichos a modo, que ya lo demostró, pues haga lo que quiera con ellos y no haya nadie que le diga nada. Y si lo dejamos, y con esto concluyo mi participación, si lo dejamos, se empiezan a generar tantas complicidades, tantas necesidades de encubrirse ante ellos mismos, tantos compromisos que se vuelve imposible que suelten el poder. Y es por lo que se quedan tantos años para defenderse de que no lleguemos nuevas generaciones a cobrar justicia, no venganza, a pedir rendición de cuentas. Y eso es lo que es la clave de esta elección, en mi opinión. Que ellos van a cuidar que no les pidamos cuentas a futuro. Y si los dejamos seguir, vamos a tener que acabar con un apartheid, con un perdón y olvido, con leyes de este tipo donde lo soltemos y podamos retomar el rumbo institucional que requiere México. Muchas gracias, Manuel. Disculpen, tengo una pregunta. Ahorita que ya estamos en pleno cierre, que ya más o menos las tendencias se empiezan a notar en las encuestadoras, a la hora de llegar a la urna, ¿quién creen que tenga el voto decisivo? ¿Qué tipo de ciudadano? Bueno, mira, la pregunta que haces es muy, muy conveniente y esto me hace recordar el 2018, porque justamente cuando le dijeron a Andrés Manuel, pues ya ni te muevas, ya estás tan bien posicionado en las encuestas que ya ni le muevas nada, ni vayas a cometer y decir nada más, porque pues vas a ganar. Y algunas encuestadoras por ahí ya ven que medio rasuraron algunas encuestas y daban cierta cercanía a Anaya, un poquito más de lejanía a lo mejor a José Antonio Meade, etcétera, pero tuve la fortuna, y lo he hecho obviamente no por costumbre, sino a veces por necesidad, de moverme en el metro. Yo recuerdo mucho en el mes previo al de las elecciones en el metro, el escuchar ahí en el vagón del metro al pueblo, y todos los de ese vagón, todos estaban en edad de votar. Y sí se mostraba cierto entusiasmo, sobre todo por el discurso de enamoramiento coloquial, dicharachero, pero cercano al convencimiento social de que había que acabar con la corrupción y sobre todo más cuando estábamos terminando un sexenio verdaderamente de desastre en materia de corrupción, de frivolidad, etcétera. Pero ahora me parece que está ocurriendo lo mismo. Créanme que también igual la semana pasada, ya un poquito poniendo en riesgo el contacto social, pero igual me fui no a dar baño de pueblo, tuve la necesidad de viajar en el metro y también de contactar a colegas, a profesores, investigadores. Tengo algunos amigos también que están como productores de cine y debo de decirles que llegué a la conclusión de que va a darse un voto de castigo severo, sobre todo de madres que perdieron el servicio de la estancia infantil y que mentiras que estén recibiendo el subsidio para que ellas le paguen a la abuelita o al abuelito o paguen una guardería particular, no es cierto. Y hay muchas madres resentidas con respecto a la desaparición de las estancias infantiles, ni qué decir del FUCAM, mujeres con cáncer de mama, que ya simplemente se les negó el servicio, aunque eso solamente ocurre en la Ciudad de México, pero también en al menos 4 entidades federativas de nuestro país. Los cuadros básicos de vacunación. Yo hace un momento, Tere, escuchaste que les dije que tengo cercanamente, por ejemplo, a mi doméstica, pero sus 2 hermanas, ¿verdad?, que dieron a luz en el año pasado, todavía al día de hoy tienen 9 meses sin el cuadro básico de vacunación y están tremendamente resentidas contra el gobierno de Andrés Manuel. Yo no les he preguntado por quién van a votar, pero hay un voto reactivo del pueblo. Bueno, ahí lo va a haber y va a haber castigo, como también igual en materia de ciencia y tecnología.
Lo que hicieron con el desmantelamiento de los apoyos a las cátedras de investigación, al Sistema Nacional de Investigadores, va a mover conciencias, ¿eh? Yo ya no recibo mi subsidio del Sistema Nacional de Investigadores, bueno, porque me jubilé, pero compañeros profesores que tenían el subsidio de el apoyo económico por desarrollar investigación, han movido conciencias, ¿eh? Y no porque estén manipulando a estudiantes que estén en edad de votar y que les estén diciendo que el gobierno les quitó el apoyo de investigación. No. Es porque sí hay un resentimiento y se refleja, evidentemente, en sus círculos cercanos, en las conversaciones, obviamente en las aulas. También en materia de la desaparición de los fideicomisos para apoyar a los deportistas de alto rendimiento, a los productores de cine, a los organismos autónomos, ni qué decir. ¿Ustedes creen que alguien en su sano juicio que preste sus servicios en el Banco de México, en la COFESE, en el IFETEL, en el INAI, en el INE, va a votar por Morena? Digo, perdón, pero algunos sí. Sí, pero hay una gran cantidad de voto de castigo, ¿eh? Muy severo, muy severo. Lo que sí debo decirles, y por eso también la convocatoria de ustedes a esta conversación con respecto al voto útil, producto de estas conversaciones que yo he tenido en corto con estas amistades, y me dicen, bueno, ¿y el voto útil tú por quién vas? Pues yo al menos porque el que más consistentemente e históricamente ha sido buena oposición, que es Acción Nacional, porque al menos mi voto útil le va a favorecer en los pluris, ¿de acuerdo? Creo que sería menos útil dárselo al PRD, ¿eh? que la verdad es de que yo no metería las manos al fuego por ello. Yo se lo voy a dar al PRD. Sí, bueno. Pero okay, va a ayudar, al menos en los pluris. No, claro, entonces, claro. Y eso es lo fundamental. No, y en las candidaturas comunes que donde yo voto, es lo mismo. O sea, voto PRD, pero va a quedar el mismo candidato que tiene el PAN, que tiene el PRI, en Valle de Bravo, que es donde yo vivo. Sí, y entonces ahí vía los pluris, pues me parece que ahí es donde se va a poder contener la mayoría simple, que al menos es a la que está aspirando Morena. Entonces, bueno, para concluir esta y contestar la pregunta de Tere, ¿quién y cómo y por qué el que va a estar votando ahí ya formado? Va a estar, hay muchos de ellos que van a aplicar el voto de castigo. Me gustaría, si me permiten, hacer una precisión sobre esto de votar por el PAN o el PRD. A mí me parece que el voto útil es un poquito más complejo que eso. Tal vez donde vive Raimundo, el candidato que puede ganar, que puede ganarle a Morena es del PAN. Tal vez donde vive Manuel Díaz, el candidato que puede ganar es del PRD, y ese es el voto útil. Si le das tu voto al PRD porque el PAN no te cae bien, pero en tu distrito el que le puede ganar es el del PRI, entonces no es un voto útil, y eso es bien importante. La gente tiene que enterarse, y hoy es el último día para ver las encuestas. O sea, las puedes ver cualquier día, pero para emitirlas. Rafa, donde hay alianza es indiferente por quién votes. Donde hay alianza, lo que da para las plurinominales. Permíteme, Manuel, no es indiferente, y ahorita lo explico. A ver. Entonces, donde tu distrito te dice, aquí el PAN puede ganar, yo creo que el voto útil es hacia ese, sea PRI, PAN o PRD. En donde hay alianza y en donde no hay alianza. Y explico. Donde hay alianza, tú puedes votar por los 3 partidos de la misma alianza y valdría a favor del candidato. Pero si votas solamente a favor del PAN, por ejemplo, y entonces ese voto se le va al candidato, pero también al PAN, y por lo tanto le ayudas con los plurinominales. En el caso que votas por los 3, no ayudas con los plurinominales a ninguno, entonces afectas a esos partidos y te afectas en tu voto. Por lo tanto, perdón, si le das el voto al PRI, permíteme, si le das el voto al PRI y ahí no puede ganar el PRI, le estás ayudando en los plurinominales al PRI, pero no le ayudas a ganar el distrito y podría ganarlo Morena. Adelante, Manuel o Raimundo. Sí, nada más aquí que sí, algo que yo le comentaba a Isa en la semana es que cuando en la boleta, voy a poner el caso, por ejemplo, acá del distrito electoral que pertenezco, va a aparecer Ana Lilia Herrera, propuesta por PAN, Ana Lilia Herrera, propuesta en la casilla de PRD,
Ana Lilia Herrera, ubicada en la casilla del PRI. Tienes que marcar solamente uno. Sí, ¿Puedes marcar los tres? No, y es beneficias al candidato. No, sí puedes marcar los tres, se divide en un tercio el voto para los pluris. Así es. Pues, o sea, la lana se divide, pues, o sea, para hablarlo en términos francos. O sea, Sí. es como cuánta lana le quiero dar, pones tres. Y también el porcentaje, y también el porcentaje de votación. Y como es una fórmula matemática, en realidad te estás bajando a como si tu voto valiera un tercio, ¿no? Para el efecto de los pluris. A ver, ¿la gente sabrá lo que son los pluris? ¿Cómo se eligen? Pregunto. A ver, rápidamente. Para efectos prácticos y para la mayoría de los mortales que no tenemos ni idea que si se divide o no se divide, yo creo que es mejor, ya en la casilla, así la hicimos en el 2018, estando en la casilla, voto útil, porque vamos todos y vámonos. Porque define voto útil. Voto útil es por cualquiera de la alianza o por alguno en específico. Sí, por supuesto, estamos hablando de los de la alianza, pero sí irnos por el voto útil y a lo seguro, porque entre que sí se pueden los tres o se equivoca alguien, es mi opinión. Vámonos a los uno. Totalmente de acuerdo. El consejo es uno, pero por el que sí puede ganar a Morena, no por cualquiera de la alianza. Eso es lo que quiero dejar muy claro. Porque si votas por uno que no le puede ganar a Morena, en realidad es como si estuvieras votando por Morena. Definamos voto útil. Voto útil, vota por el partido de la alianza, va por México, PRI, PAN o PRD, que le pueda ganar al partido de la alianza Juntos Haremos Historia, es decir, Morena, Verde, PT y los otros partidos chiquitos, incluyendo el Verde, también es de la alianza. Entonces vota PRI, PAN o PRD por cualquiera de esos partidos, por uno solo, que pueda ganarle a Morena. Ese es el voto útil. Si te cae bien otro partido, pero no le puede ganar, pues esta vez sacrifica tu voto. Si no le crees al otro partido, sacrifica tu voto. Estamos en un momento en que tenemos que decidir entre dictadura y democracia. Voy de acuerdo contigo, Rafa. Así es como debe de ser el voto útil. Debemos de votar por el que le puede quitar el triunfo a Morena, ¿sí? Que es el que esté en el segundo lugar a lo mejor en ese momento, que puede quedar en el primer lugar, aunque no le vaya a ese partido, y como bien dice Rafa, que sea PRI, PAN o PRD. Se acercaron a mí unas personas que estaban muy confundidas porque ni siquiera sabían distinguir entre los partidos de la alianza y los partidos satélite. Entonces yo les dije que para que no hubiera confusión, que se dieran cuenta cuál es el partido que va predominante en su distrito. Bueno, en el distrito de ellos es el PAN. Entonces dije, bueno, si tú votas por presidente municipal por el PAN, es como si votaras por la alianza. Es un voto para la alianza. Si vamos a los pluris, si tú votas, por ejemplo, también tienen que ver la diferencia entre diputados, locales y diputados federales. Si ustedes ven que en nuestro distrito van ganando los diputados locales, que también el PAN va ganando, voten por el PAN. De todos modos, es otro voto para la alianza. Y también por los federales, si vemos que va ganando también el PAN, voten por el PAN. Y recuerden que la alianza es PRI, PAN, PRD. Los demás son partidos satélites de Morena. Y aparte, si hacen un voto cruzado por la alianza, que quieran ustedes votar, por ejemplo, PRI, PAN, y ponen Partido Verde, ya sería voto nulo, porque no sería la alianza. Tengan mucho cuidado con los votos y fíjense bien cuáles son los partidos de la alianza. Bueno, pues este 6 de junio reflexiona y revisa lo que ha ocurrido en estos 3 años de destrucción. No ha sido solamente el confinamiento social, resultado de la pandemia, ha resultado ser las omisiones, negligencias, incongruencias, engaños de los que hacen esta coalición llamados Juntos Harán Historia, que es Morena, y sus partidos aliados como el PT y Nueva Alianza, ahí en la boleta electoral. Es conveniente que estratégicamente
votes por la alianza de PRI, PAN, PRD, porque esto va a detener vía el voto de los diputados federales una mayor destrucción en México. Las condiciones en las cuales nos veríamos posterior a las elecciones sería de continuar con esa destrucción que hemos visto en estos 3 años, y entonces estaríamos obviamente en un modelo en donde nuestras libertades, nuestra democracia y sobre todo la república, ahí donde tú estás en tu entidad federativa, se va destruida también con las decisiones a través de los gobernadores que también vas a elegir en esas 15 entidades federativas. Así que tu voto sea estratégico, que tu voto sea útil para detener la destrucción en México. Bien. ¿Algo más que agregar, Manuel? El domingo los mexicanos estamos ante una gran disyuntiva que se ha narrado plenamente a través de este diálogo. ¿Un totalitarismo ocurrente de una sola persona o retomar lo que hemos creado miles de mexicanos de todas las ideologías con muchos defectos, que no ha solucionado muchos problemas, pero que daba por lo menos las bases para construir una democracia y un país ganador, un país de éxito, un país con oportunidades? El camino no era el perfecto, pero iba. Hoy en día está detenido a voluntad y capricho de una sola persona. Los que estamos convencidos que tenemos que salir a votar e iremos a votar, claro que vamos a hacer diferencia, y lo que recomendamos es marcar una sola opción de PRI, PAN y PRD. Todo lo demás es Morena. Tú puedes votar por quien gustes, porque siempre en una candidatura común va a ir el voto hacia ese candidato y es un voto útil. Pero más útil que un candidato, está plenamente demostrado que es llevar amigos. Esa gente que está indecisa, esa gente que no le gusta la política, esa gente que hoy en día está verdaderamente dudando si vamos bien o vamos mal, si es culpa del pasado todo lo que nos sucede en el presente o es culpa de que el presente no ha solucionado nada de lo que dijo solucionar. Muy importante llevar a gente a la casilla. La decisión y la elección la va a definir la gente que está indecisa, la gente que se abstiene de ir a votar, la gente que vota por miedo o que ven estos carruseles que va a armar el partido de Estado para sacar a mucha gente a votar y querer influenciar en su voto. Vota por la alianza, vota por uno de los partidos de la alianza y sé feliz. Claro que podemos detener este avance totalitario y claro que podemos retomar esos principios por los que tantos hombres y mujeres valientes han luchado en nuestro país. Muchísimas gracias. Me permite hacer nada más un pequeño cierre de mi parte. Somos, y tiene que ver con lo que dijo Manuel y Raimundo, somos 93 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral. En 2018 votaron por López Obrador solamente 30 millones y por el Poder Legislativo menos de esos 30 millones. Votamos por candidatos que no fueron López Obrador, casi 24 millones. Estamos hablando de que hubo alrededor de 60 millones de mexicanos, 60 millones de mexicanos que no fueron a votar, perdón, 40 millones de mexicanos que no fueron a votar en 2018. En esta elección, siendo una elección intermedia, aunque vaya a ser muy concurrida, como parece, va a rondar en un 40-45% de los votantes. Es decir, podríamos tener 50 millones de mexicanos que no van a votar. Por eso el llamado de Manuel de que lleves gente que no esté decidida a votar y que la lleves a votar es muy importante, porque hay 50 millones de votos que le pueden dar la vuelta a la tortilla y pueden hacer que con esos 50 millones de votos mantengamos nuestra democracia y nuestra libertad. Así es. Yo también, para cerrar, quiero decir que en el 2018 el gran ganador fue el abstencionismo, ¿sí? Esa es la realidad. Fue el 32% el abstencionismo, el 30% Morena y el resto los demás partidos. Entonces, amigos, por favor, vayan a votar, eviten el abstencionismo, porque votar es amar a México. ¿O qué prefieren? ¿Amar a México o amar a un autócrata? ¿Sí? A un autócrata que lo está llevando a la destrucción. Entonces, tomen conciencia y, por favor, este 6 de junio,
vayan a votar y lleven a su familia. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y para finalizar, sí les tengo una preguntita a los 4 que están en esta mesa, a nuestros 4 amigos. Quisiera saber, cuando las personas lleguen a la casilla y se les presione con alguna dádiva, alguna despensa, cualquier cosa, ¿qué medio pueden hacer para denunciar? Los elementos de una denuncia electoral no es enviarlo al INE. Se tiene que levantar la denuncia en cualquier agencia del Ministerio Público que dependa de la Fiscalía General de la República, ante las agencias del Ministerio Público que dependen de la Procuraduría Estatal o ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el FEDETEL. El número del FEDETEL es el 800-833-7233. Si no estuviera cercano a ustedes ningún observador electoral, lo que tienen que hacer es desde su teléfono celular marcar repito, el número 800-833-7233, y los datos que únicamente que se solicitan son que obviamente se autentifique el número como válido y no como un chip que se compra en cualquier parte, y de inmediato un ciudadano puede levantar la denuncia, no necesita que esté el observador electoral. Desde luego sí, es un trámite engorroso que lleva tiempo, pero yo lo que les digo, ¿por qué no dedicar media hora, 1 hora a denunciar un delito electoral ante estas autoridades a esperar 3 años más de destrucción? Dediquen 1 hora a evitar la destrucción de México. No, nada más iba a complementar, si pueden acompañarse del representante del partido en su distrito, el representante de la alianza, están mucho más capacitados y tienen incluso asesores jurídicos que pueden acompañarte en tu denuncia. Muy importante también la denuncia en redes, muy importante también el fundamento. Y nada más quiero hacer una aclaración muy rápida. El fraude no se da, Tere, necesariamente en la casilla, ni siquiera en los pueblos. Los carruseles locos, el ratón loco, se hace a través de operadores electorales, operadores que ganan alrededor de 40, 50 mil pesos por elección, y se les da presupuesto en efectivo para juntar votos y llevar a la gente previamente apalabrada a diferentes operadores políticos que lo que hacen es convencen a familias enteras en su cuadra que les van a conseguir el tope, que les van a conseguir las medicinas del dispensario médico. Esos operadores políticos son los que sacan a esta gente que pues, a lo mucho le darán una bolsa o algo así, y llevan a la gente, la dejan en la esquina y los van viendo que votan, y cuando llegan les piden alguna evidencia de voto, les dicen, los engañan, les dicen que los están grabando. O sea, es un poquito, cada vez hecho más complejo, lo aprendieron del PRI, son los mismos. Ahí, ahora Morena lo heredó, es una operación, yo la veo donde vivo, yo vivo en las afueras de Valle de Bravo, es una operación complejísima. La gente aparte se divierte, ¿no? Porque sale ese día, hay fiesta, hay algunos tipos de regalos, tienen sus credenciales de electores, se las dan antes de bajarse de los camiones o de los vehículos. O sea, está muy bien armado el acarreo de votos. Pero la gente hoy en día está muy pensante. Yo confío que si sale la gran mayoría del electorado, vamos a poder detener esta farsa, esta verdadera extorsión contra los mexicanos que nos está haciendo la 4T. Gracias. En las casillas, al entrar el presidente y los funcionarios de casilla tienen que mostrarle a los representantes de los partidos que las urnas están vacías, son urnas transparentes, que las urnas están vacías, en todo momento están presentes los representantes de todos los partidos, los observadores electorales, tanto los que autorizó el INE como observadores internacionales de todo tipo. Los ciudadanos también pueden estar desde afuera de la casilla observando. En fin, no se pierden de vista las urnas, no hay fraude mientras todo está en manos del INE. Al terminar la votación se cuentan los votos en frente de los representantes de los partidos. Después se vuelven a recontar y los representantes de los partidos, si no están de acuerdo, se vuelven a contar, y en caso de no ponerse de acuerdo, se firma un incidente, se pone en el acta
y después se llena un acta que se pone afuera de la casilla. En ese momento se le toma foto, se da fe y ahí empieza la cadena de custodia con el ejército, amigos. Entonces, que no les digan que el INE hace fraude, porque es casi imposible, o más bien imposible, porque se van las boletas con los funcionarios de casilla que pueden ir atrás de la caravana del ejército. Los funcionarios del INE van acompañando al ejército hasta las bodegas del INE. Entonces, vayamos con toda confianza este domingo 6 de junio y votemos por México, por la alianza PRI-PAN-PRD. Gracias por participar. Me abrazaste, amor. El tiempo sigue igual. Llueve otra vez. Abrázame, corazón. No hay nada que hacer. Solamente quererlos querer. Nada que hacer. Hoy llueve otra vez. Querernos más.